En aquellos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Antes de que haya reyes en Israel, antes que palacios, ejércitos organizados o un trono que unifique al pueblo, la tierra está dividida no solo por montes y valles, sino por tribus, cada una con su heredad, su memoria, su orgullo y sus heridas aún abiertas. Gibeá se alza en la región montañosa de Benjamín. No como una gran ciudad ni como un lugar famoso entre las naciones, sino como un asentamiento discreto, encajado entre colinas ásperas, caminos polvorientos y olivares que sobreviven a duras penas, dominando el paso que une el norte con el sur, un lugar de tránsito y por tanto, un lugar donde el extranjero debería encontrar acogida. Benjamín es la tribu más pequeña, pero también una de las más fieras, formada por guerreros expertos, honderos precisos y hombres acostumbrados a defender lo suyo con uñas y dientes, viviendo entre Judá y Efraín, apretados, vigilantes, con la sensación constante de que deben demostrar su lugar entre los hermanos. Son Israel, sí, pero un Israel tenso, cerrado y desconfiado, reflejo de un tiempo que la Escritura resume con una frase que resuena como un juicio silencioso y definitivo. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. No es una descripción política, es una radiografía espiritual, porque no hay rey cuando no hay referencia común, no hay ley interiorizada, la alianza existe pero ya no arde, el culto se mantiene pero la comunión se ha enfriado, y Dios no ha desaparecido, pero ya no gobierna el corazón del pueblo. En este contexto comienza la historia. Un levita, un hombre consagrado al servicio de Dios, camina por los caminos de Israel, no rumbo al templo ni subiendo a Silo, sino de regreso a su casa, acompañado por su concubina y un criado, relación marcada por la tensión y la ruptura, porque ella lo había abandonado y él había ido a buscarla, no para reconstruir un amor verdadero, sino para sostener una reconciliación frágil, mantenida más por la costumbre que por la paz del corazón. Al caer la tarde buscan un lugar donde pasar la noche, y evitando las ciudades extranjeras para no dormir en territorio pagano, deciden entrar en una ciudad de Israel, confiando en encontrar hermanos, y así, cuando el sol se esconde tras las colinas, entran en Gibeá de Benjamín. Pero nadie los acoge. La plaza está llena, las casas están habitadas, las miradas pasan de largo y las puertas permanecen cerradas, porque aunque el extranjero sea israelita, se vuelve invisible cuando el corazón se ha endurecido. Hasta que un anciano que vuelve del campo los ve, no es de allí, vive en Gibeá pero no pertenece, es forastero entre benjaminitas, y quizá por eso aún recuerda lo que significa acoger. Los invita a su casa, les lava los pies, les da de comer al levita, a la mujer y al criado, y por un momento la noche parece tranquila, como si el mal no tuviera poder. Pero el mal ya está despierto. Mientras comen y se alegran el corazón, se oyen golpes en la puerta, no golpes de necesidad sino de violencia, porque hombres de la ciudad rodean la casa, no vienen a pedir pan, vienen a exigir, gritando que saquen al hombre que ha entrado en la casa para abusar de él, y en ese momento Israel habla como Sodoma, la ciudad de la alianza adopta el lenguaje del abismo. El anciano suplica, ruega, intenta contener el mal con acuerdos humanos, incluso ofrece lo impensable, mientras el levita calla, y ese silencio pesa más que los gritos. Entonces, para salvar su propia vida, el levita entrega a su concubina, la puerta se abre, la noche la engulle y la casa queda en silencio, mientras la violencia reina fuera y el pueblo duerme dentro. Al amanecer, la luz no entra de golpe, se filtra lentamente entre las piedras como si el día dudara antes de mostrarse, el gallo canta, el criado se levanta y el levita se prepara para continuar el camino como si la noche hubiera sido solo un mal sueño. Abre la puerta y allí está ella, tendida en el umbral, con las manos extendidas hacia la casa, el cuerpo sin fuerza, la carne ultrajada y la vida extinguida justo donde debía haber protección. No hay grito, no hay llanto, no hay oración, y el levita la mira y le habla como quien se dirige a un objeto, ordenándole que se levante para marcharse, pero no hay respuesta. Entonces la carga sobre el asno,
cierra la puerta y sale de Gibeá, dejando atrás una ciudad silenciosa e intacta, como si nada hubiera ocurrido, porque el crimen no ha despertado a nadie. Cuando llega a su casa, el levita realiza un gesto que helará la sangre de todo Israel, tomando un cuchillo, dividiendo el cuerpo de la mujer en 12 partes, tantas como tribus, y enviando cada una a todo el territorio de Israel sin escribir carta alguna ni dar explicación, dejando que la carne hable por sí sola. Cuando las tribus reciben el mensaje, el horror se extiende como un incendio, algo que no se había visto desde que Israel subió de Egipto, y el pueblo queda paralizado mientras los ancianos se miran y los jefes convocan asambleas preguntándose cómo ha sido posible y cómo ha ocurrido algo así en Israel. Entonces el levita habla, pero su relato es frío, incompleto y calculado, porque cuenta la violencia sufrida pero omite su propia entrega, denuncia a Gibeá pero no confiesa su cobardía, señala el pecado ajeno y esconde el propio. Israel escucha. Israel se indigna. Israel se levanta. Desde Dan hasta Berseba, desde Galaad hasta el mar, el pueblo se reúne como un solo hombre. 400.000 guerreros armados. La unidad renace, pero no desde la conversión, sino desde la ira. Deciden pedir cuentas a la tribu de Benjamín. Entregad a los hombres de Gibeá que cometieron este crimen, para que mueran y se quite el mal de Israel. Es una exigencia justa, es una demanda según la ley. Pero Benjamín se niega. Cierra filas. Protege a los suyos. Defiende la ciudad. Prefiere la guerra antes que reconocer el pecado. La tribu pequeña se endurece. El orgullo vence al arrepentimiento. Israel ora. Suben a Betel. Preguntan a Dios: ¿quién subirá primero a combatir contra Benjamín? Y el Señor responde. No dice, no vayáis, no dice, convertíos, dice simplemente quién subirá primero. Judá avanza. La batalla estalla. Espadas contra espadas. Hermanos contra hermanos. Y ese día, Benjamín derrota a Israel. 22.000 hombres caen en el suelo. Israel llora. Vuelve a consultar. Vuelve a subir. Y al día siguiente, otra derrota. 18.000 más. La sangre empapa la tierra prometida. La alianza se desangra. Israel hace lo correcto, pero no lo hace desde un corazón roto, sino desde la autosuficiencia. Entonces el pueblo ayuna. Llora. Ofrece sacrificios. Y por tercera vez pregunta al Señor: ¿seguimos combatiendo contra nuestro hermano Benjamín, o desistimos? La respuesta llega y esta vez, la guerra no será igual. Porque cuando Dios responde, no siempre es para evitar la destrucción, a veces es para llevarla hasta el fondo, para que el pecado quede al descubierto. La trampa está preparada. La decisión está tomada. Y Benjamín está a punto de caer. Israel escucha la respuesta del Señor y se prepara. Esta vez no avanza con prisa ni con orgullo. Esta vez hay estrategia, silencio y espera. Como en otros tiempos, colocan una emboscada alrededor de Gibeá. Benjamín sale confiado. Ya han vencido 2 veces. Se sienten fuertes. Sus honderos derriban enemigos desde lejos, sus filas resisten. Ven a Israel retirarse, y creen que huyen otra vez. Persiguen. Abandonan la ciudad. Se alejan de sus casas. Entonces la trampa se cierra. Los hombres emboscados entran en Gibeá. La ciudad es tomada. Le prenden fuego. El humo asciende al cielo como un grito tardío. Cuando Benjamín se da cuenta, ya es tarde. Se vuelve. Ve el humo. Comprende. El pánico irrumpe. Israel se vuelve contra ellos. La retirada se convierte en masacre. 18.000 benjaminitas caen ese día. Huyen hacia el desierto, hacia la peña de Rimón. Solo 600 logran escapar. Pero la furia no se detiene. Israel, encendido por el horror inicial, arrasa las ciudades de Benjamín, hombres, mujeres, niños, ganado.
Todo pasa a filo de espada. La violencia que nació para extirpar el mal se ha desbordado. El celo sin misericordia se ha convertido en destrucción total. Cuando el polvo se asienta, Israel mira lo que ha hecho. Una tribu entera está a punto de desaparecer. Entonces el pueblo se reúne de nuevo en Betel. Lloran en voz alta. Se sientan ante el Señor hasta la tarde. Ayunan. Y por fin formulan la pregunta que debieron hacerse al principio. ¿Por qué, Señor, Dios de Israel, ha sucedido esto? ¿Por qué falta hoy una tribu en Israel? No preguntan ya por Gibeá. Preguntan por la herida común. Han vencido y han perdido. El pecado de unos ha provocado la violencia de todos. La falta de conversión inicial ha generado una cadena de sangre imposible de detener. Israel se descubre capaz de destruir a su propio hermano en nombre de la justicia. Y ahora se enfrentan a otra contradicción. Han jurado no dar sus hijas a Benjamín. Pero si no hay mujeres, no habrá descendencia. La tribu desaparecerá. El juramento, hecho con ligereza, se vuelve trampa. Buscan una salida. No una conversión. Una solución. Recuerdan que una ciudad no acudió a la asamblea, Jabes de Galaad. Deciden castigarla. Envían tropas. Matan a todos, excepto a las vírgenes. 400 jóvenes son llevadas a los 600 supervivientes de Benjamín. Pero aún faltan 200. Y entonces, Israel idea algo más. Una fiesta del Señor se celebra en Silo. Dicen a los benjaminitas: escondeos en las viñas. Cuando salgan las jóvenes a danzar, tomadlas y llevadlas como esposas. El plan se ejecuta. El rapto se convierte en solución. La violencia se maquilla de tradición. El pecado se tapa con un rito. Así, Benjamín sobrevive. Y el relato concluye como empezó, con una frase que cae como una losa. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. No hay héroes. No hay victoria limpia. Solo un pueblo roto que sigue adelante, sin haber sanado. ¿Puede Israel seguir llamándose pueblo de Dios sin conversión? ¿Puede haber unidad sin verdad? ¿Puede curarse una herida si solo se la cubre? El silencio vuelve a caer sobre la tierra. El tiempo pasa. Las hogueras se apagan. Los gritos de guerra se disuelven en la memoria. Los 600 hombres de Benjamín regresan poco a poco desde la peña de Rimón. Vuelven a un territorio devastado. Ciudades en ruinas. Campos quemados. Casas vacías. Vuelven, pero no regresan a casa, regresan a un vacío. Las mujeres raptadas de Silo y las jóvenes traídas de Jabes de Galaad se convierten en esposas. La vida continúa. Nacen hijos. Se levantan muros nuevos sobre piedras manchadas de sangre. Israel recompone el mapa tribal, pero no el corazón. Nada indica que haya habido arrepentimiento verdadero. No se menciona confesión. No se habla de perdón. No hay reconciliación explícita entre las tribus. Solo silencio. Un silencio espeso. Un silencio que no es paz. El crimen inicial, la violencia de Gibeá, ha sido castigado. Sí. Pero el modo de castigarlo ha revelado algo aún más grave. Israel no sabe ya cómo tratar el pecado sin convertirse en reflejo de él. Lo que comenzó como indignación santa terminó como exterminio. La justicia, sin misericordia, se volvió destructora. El levita desaparece del relato. El anciano no vuelve a ser nombrado. La mujer, cuyo cuerpo desató la guerra, no recibe sepultura digna ni nombre. La víctima queda sepultada bajo decisiones, estrategias y juramentos. Y Dios no vuelve a hablar. El texto no dice que el Señor se alegrara. No dice que alabara la solución, no dice que bendijera el resultado. Simplemente calla. Ese silencio es el juicio más duro. Porque Israel ha aprendido a consultar a Dios antes de la batalla, pero no ha aprendido a escucharlo antes de decidir. Ha aprendido a unirse contra un enemigo, pero no a convertirse juntos. Ha aprendido a corregir al otro, pero no a rasgarse el corazón. Y así, el pueblo sigue caminando hacia adelante con una herida abierta,
convencido de haber hecho lo necesario, pero sin haber tocado la raíz. La historia queda suspendida en una pregunta que no se formula, pero que pesa sobre cada lector. ¿Y si el mayor pecado de Gibeá no fue solo la violencia, sino la pérdida total de comunión? ¿Y si Israel, al castigar a Benjamín, no hizo más que mostrar su propio rostro? La Escritura guarda silencio. Pero ese silencio grita. Porque cuando cada uno hace lo que le parece bien, el pueblo puede seguir existiendo, pero deja de ser cuerpo. Esta historia no se nos ha dado para entretenernos. No está en la Escritura como una anécdota oscura del pasado. Es un espejo. Gibeá no es solo un lugar. Gibeá es el corazón del hombre cuando Dios deja de reinar. El pecado no comienza con la violación. Comienza mucho antes. Comienza cuando nadie acoge. Cuando nadie se hace responsable. Cuando el levita calla. Cuando el anciano negocia con el mal. Cuando la mujer no cuenta. Cuando la comunión ya está rota. Y cuando la comunión se rompe, la violencia se vuelve inevitable. Israel se escandaliza del crimen, pero no se convierte. Busca culpables, no verdad. Busca justicia, no misericordia. Busca unidad contra un enemigo, no unidad en Dios. Y así, el pecado de uno se convierte en el pecado de todos. Benjamín protege a los suyos y se encierra. Israel castiga sin medida y extermina. Ambos actúan con razón, pero sin corazón convertido. El resultado es un pueblo que sobrevive, pero no sana. Un pueblo que cumple la ley, pero ha perdido el espíritu. Y la Escritura lo dice con una frase terrible. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Eso es el infierno bíblico. No el castigo, sino la autosuficiencia. No el pecado puntual, sino vivir sin referencia. No escuchar a Dios, sino consultarlo solo para que bendiga lo que ya he decidido. Hermano, esta historia habla de ti. Habla de mí. Habla de nuestras familias, de la iglesia, de la sociedad. Cuando no hay rey en el corazón, cuando Cristo no gobierna la vida concreta, cuando cada uno hace lo que le parece, la violencia entra, aunque sea disfrazada de corrección, de ideología, de justicia o de celo religioso. Y siempre hay víctimas silenciosas. La conversión que Dios espera no es solo estar en lo correcto. Es volver a la comunión. Es reconocer el propio pecado antes de señalar el ajeno. Es dejar de justificar la violencia interior. Es permitir que Dios reine donde ahora mando yo. Hoy la palabra no nos pregunta, ¿qué hizo Gibeá? Nos pregunta, ¿quién reina en tu vida? Si esta historia te ha sacudido, no la cierres rápido. Déjala trabajar. Permite que Dios te muestre dónde se ha roto la comunión. Y vuelve. Porque todavía hay esperanza cuando uno deja de hacer lo que le parece, y empieza a escuchar. Si este contenido te ha ayudado, dale a me gusta y suscríbete. Seguimos caminando juntos.